Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Una bendición para las radios que se nos siguen juntando con nosotros en los servicios. El tema de hoy es un mandamiento de los nuevos que Dios tiene, son varios y cada uno de ellos tiene su tema en el primera de Juan 2:8. Otra vez os escribo un mandamiento nuevo. Es un mandamiento, vamos a ver con claridad este mandamiento que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. Un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que seamos luz verdadera. El pueblo de Israel andaba en tinieblas, dice el 9:2 de Isaías, que este pueblo andaba en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombras de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a ir viendo por qué andaban en tinieblas el pueblo de Israel. Y dice que vio gran luz, hablando de un niño nos es nacido, en el 6 nada más, etcétera, etcétera, hablando de el Señor que vino a traer luz al mundo. Dice, yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Y es un mandamiento que seamos luz, porque así lo dice, un mandamiento nuevo. Y el que acabamos de leer, que es verdadero en Él, dice. Vamos a ver algunos puntos importantes a la luz de la palabra y cómo revestirnos de luz, porque es importante cumplir con el mandamiento. Todos los mandamientos son órdenes que se nos da para que las cumplamos o simplemente para que nos rebelemos y no lo hagamos y traiga su consecuencia. Juan 1:5, 4 y 5 del Evangelio. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. A la luz. En Él estaba la vida, en Cristo. Dice que el Verbo era Dios, y hablando en 1:1, en Él, en el Verbo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hablando de Cristo, el Verbo que dice en el 14, y vimos aquel Verbo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ese Verbo que era Dios y que vino a dar luz al pueblo amado que andaba en tinieblas. Dice que vio gran luz. Vamos a seguir estos textos de Juan 3:19. Dice que los hombres amaron más las tinieblas. Dice, esa es la condenación, porque la luz vino al mundo, Cristo. Ahorita vamos a ver un texto que dice, yo soy la luz, dice el Señor. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El punto importante de amar más su vida terrenal, que la Biblia dice en ese punto que aborrecen la luz porque amaron más las tinieblas, su propia vida pasajera, que es del mundo y que tiene un corte de días corto, dice el hombre corto en días, dice la palabra. Entonces, aquí esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que no quisieron amar más a la luz, que amaron las tinieblas. Y vamos a ir viendo que las tinieblas son cristianos que están en tinieblas, que no aman la luz. Este mandamiento que nos habla, un mandamiento nuevo, el apóstol Juan, que leímos 2:8 de primera de Juan, nos dice que es un mandamiento nuevo. Y los mandamientos son ordenanzas que se tienen que cumplir. Si no se cumplen, traen consecuencias. Hablando del 8:12 de Juan también ahí, vamos a ver que el Señor nos dice, yo soy la luz del mundo. Habló de Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Yo soy la luz del mundo. Amaron más las tinieblas que la luz. Amaron su propia vida terrenal más que al Señor. Eso es lo que quiere decir en pocas palabras. Y esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? El siervo no queda en casa para siempre. Dice que el Hijo es el que queda en casa para siempre. Entonces tienen una condena en la eternidad. Dice que no son eternos. Eso es importante. Es el pago de amar más las tinieblas que la luz. El hombre
natural aborrece la luz, quiere decir aquí en el 3:20 de Juan. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean redargüidas. Aborrece la luz, aborrece al Señor, porque yo soy la luz, dice el Señor. Las premisas con las conclusiones verdaderas en la cuestión de la lógica. Aquí maneja, ¿qué cosa es aborrecer? Es amar menos en comparación de. Entonces, aborrecen más al Señor, aman más su vida, aman más las tinieblas. Por eso no vienen a la luz, para que las obras no sean redargüidas. Juan 12, 44 al 46. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. El 45, por favor. Yo, la luz, he venido al mundo. Aquí vuelve a decir que Él es la luz. Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que va a la luz no permanece en tinieblas. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces aquí nos está diciendo con claridad, el que me ve, ve al que me envió, y dice yo soy la luz, dice 46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Han de decir los que creen en el Señor que son tinieblas. Dice, bueno, yo creo en el Señor, ¿no? Y tengo la luz del mundo. No es así. Vamos a ver que hay reglas para, hablando de el mandamiento, de cumplir el mandamiento, hay reglas. Y las vamos a ver aquí un poquito más adelante. Vamos a Hechos 26, 18. El apóstol Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, le dice el Señor a Pablo para que abra sus ojos, está enviando a los gentiles, un poquito antes de esos textos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. El apóstol, siendo luz, dice que para que les abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Es importante entender, primero, que el apóstol que tenía esa luz, dice, yo el más pequeño de todos los santos, no lo ponga el 3:8 de Efesios, es enviado a los gentiles para que los gentiles se conviertan de las tinieblas a la luz, la potestad de Satanás. Los que están en tinieblas están bajo potestad de Satanás. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Por qué? Porque creen en el Señor, pero andan en tinieblas porque no quieren ir a la luz. Eso es importante. Hay que convertirse para ir a la luz. La conversión. Dice que la suerte entre los santificados. Colosenses 1:12 vuelve a decir más o menos lo mismo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Maneja ahí en suerte entre santificados, el texto anterior que leímos. Y aquí vuelve a hablar de suerte, de santos en luz. Quiere decir vencedor, quiere decir suerte, vencedor. Y en el Apocalipsis habla de los vencedores. Al que venciere yo le daré que sea columna, al que venciere yo le daré que se siente en mi trono. A los vencedores. Los salvos se salvan de una condenación eterna, pero no son vencedores. La gran diferencia entre el que va a la luz, que es Cristo, yo soy la luz, dice el Señor, es un mandamiento nuevo. Os doy, dice, y es verdadero en Él, porque debemos de ser luz, porque así nos lo dice el Señor. Vamos a irlo viendo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Nos ha llamado de las tinieblas. Primero venimos al Señor en la carne y confesamos nuestros pecados y Él los perdona porque Él es fiel y justo. Así dice la palabra. Y también dice que si confesamos y nos bautizamos, dice que somos salvos, dice Marcos 16:16, ya es una parte de lo que es el que anda en tinieblas, tiene esa bendición de creer en el Señor y salvarse, pero tiene una condenación. Así lo dice el 3:19 de Juan. Y aquí nos dice que
para que anunciemos ¿qué cosa? ¿Las virtudes de qué? De aquel que nos ha llamado de las tinieblas. Debemos anunciar esas virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? El siglo venidero, dice el apóstol Pablo, las virtudes que vamos a gozar de una vida hermosa en la tierra y después en la eternidad. Somos llamados a hacer luz admirable. ¿Para qué? Para que saquemos a los que están en tinieblas. En segunda de Pedro 1:19 habla de la profecía. Conocemos que edifica, exhorta y consuela, pero dice que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarece, dice el apóstol Pedro también. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La estrella resplandeciente de la mañana, dice Apocalipsis, para que podamos llevar a otros esa bendición que nos habla la palabra a través de la profecía. Primera de Juan 1:5, ese es el mensaje que anunciamos, que oímos de Él, que anunciamos. Dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. En Él no hay ningunas tinieblas. En Dios. ¿Qué debemos hacer? Anunciar la orden que nos dice. Un nuevo mandamiento os doy en Él. Hablando del primer texto que leímos. Escribo un mandamiento nuevo, gracias. Que es verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz alumbra. Bueno, vamos a seguir el tema acerca de este aspecto de que debemos ser luz. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Debemos de ser luz. ¿De quiénes? De los que están en tinieblas, del mundo. Del mundo, cuando decimos del mundo, los creyentes de afuera creen que son los inconversos. No, estamos hablando de los cristianos salvos que andan en tinieblas, que no saben a dónde van. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os digo. La amistad que el Señor nos ofrece tiene reglas. Hay que hacer las cosas que Él nos dice para que podamos tener ese conocimiento, dice, cuando maneja la amistad. Maneja que conocemos las cosas que Él hace, dice. Por eso nos llama amigos. Pero con la regla de hacer los mandamientos que Él nos pide. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos de resplandecer esa luz que nos dice el Señor que debemos ser luz del mundo. Debemos de resplandecer en el mundo. ¿Para qué? Para traer bendición a los que están ahí en tinieblas, que están bajo potestad de Satanás. Lo leímos en 2 textos. Efesios 5:13 y 14. ¿Qué se necesita para alumbrar? Mas todas las cosas son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es todo. Todo lo manifiesta la luz. El 14, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quiénes son los muertos? Dice los muertos en Cristo. Habla el apóstol Pablo en Tesalonicenses, los que duermen, los muertos. Esos son los que dice, levántate, dice la palabra a través del apóstol Pablo. Levántate de entre los muertos. Les llaman muertos a los que son vencidos por el diablo. El Salmo 13:3, 3 y 4 creo. Mira, óyeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, la luz del Señor, porque no duermen en muerte los que duermen
en muerte, dice, levántate, tú que duermes, ¿no? Y te alumbrará Cristo, dice, porque no diga mi enemigo, vencilo. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, ¿no? Hablando el texto, el salmista, dice, que no duerma en muerte, aquellos que son vencidos. No diga mi enemigo, vencilo, dice. El Salmo 36:9, dice el salmista, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. La luz es un manantial de vida. Es una energía que es un manantial de vida. Y el Señor es un manantial de vida. Dice que contigo está el manantial de vida en la luz. Vida eterna. El que no tenga la luz del Señor no tiene vida eterna. Es importante entonces que nosotros tengamos el mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que busquemos la luz, dice. Santiago 1:17, el don perfecto del Padre. Toda buena dádiva y todo don perfecto desde lo alto que desciende del Padre de las luces. El don perfecto. Bueno, hay dos clases de luz. La luz del Señor y la luz del Padre. Tiene que ver con niveles que entre ellos en sus planes está para gloria de cada uno de los que alcancen la luz del mundo o la luz de ese don perfecto que es el Padre, para ser perfectos. Es algo que diferencia entre el perfecto y el santo. Dos clases de luz. Pero aquí hay luz blanca y hay luz amarilla, que son incandescentes y frías, así le llaman. Son dos clases de tipo de luces, ¿no? Bueno, es importante que la primera luz viene del Señor y la segunda, que es la de perfección, es del Padre. Isaías 42:6-7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te tendré por la mano, te guardaré y te pondré por alianza del pueblo, por luz de las gentes. Tenemos luz de las gentes. Dice que nos ha llamado en justicia. Es la ordenanza, el orden, los mandamientos. Tenemos que estar en la luz para poder ser luz a las gentes. En el tiempo milenial dice que seremos por alianza del pueblo, por luz de las gentes. El siguiente, hermano, el 7, por favor. Para que abras ojos de ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que están en asiento en tinieblas. Hay uno de Apocalipsis 2:13. Yo sé tus obras y dónde moras, donde está la silla de Satanás, y retiene mi nombre y no has negado mi fe. Pero tengo unas cosas contra ti, etcétera, etcétera, dice más adelante. No lo pongan. Simplemente está sentado en la silla de Satanás. Si regresamos al texto, en el 7, habla de asiento en tinieblas. Entonces, ¿para qué debemos de ser luz? Para abrir ojos. ¿A quiénes? A los ciegos. Hace menos de una semana fuimos a orar por una persona ciega. Pero eso es lo físico. Es para abrir los ojos del Espíritu. Como dice el 1:18 de Efesios, hablando de los ojos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para tener la luz, para abrir la luz del Espíritu. Si no tenemos la luz del Señor, no podemos dar luz a otros. Es lo más importante, el dar de alguien que tiene ceguera y que le vuelve la vista natural, pues de todas maneras con el tiempo, con la vejez va a volver a tener su problema de la vista, se va a ir diluyendo en su edad y al final se va a morir, ¿no? Pero aquí lo que importa es que podamos alumbrar lo espiritual al hombre. El punto es que nosotros tenemos que tener la luz para dar luz. Es importante entender que debemos de tener la luz de
el Señor para dar luz, sacar a los presos de la cárcel y poder dar a los ciegos, abrirles sus ojos espirituales para que les llegue esa luz del Señor. Isaías 63:5 vuelve a decir también Isaías: andarán las gentes a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Los reyes van a obedecernos en el tiempo milenial y las gentes andarán alrededor de nuestra luz, nuestra autoridad, nuestra capacidad de tener esa gloria de gobernar. Dice en el 65, dice: entonces verás y resplandecerás, y se maravillará y ensanchará tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar, y la fortaleza de la gente se haya venido a ti. Dice que verás y resplandecerás entre las multitudes de gentes a las que tendremos que gobernar. Vamos a llevar la luz del Señor a mucha gente. Pero tenemos que empezar ahora, porque si no, no vamos a entrar en esa promesa que tiene sus ordenanzas, sus cumplimientos y sus bendiciones. Romanos 13:12. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. No solo tenemos luz, sino tenemos armas de luz. Hace no mucho tiempo, orando, le pedí al Señor varias cosas y clarito me dijo: no me pidas nada. Tienes todo para obtenerlo. Me quedé pensando. Y pues sí, tengo todo. Sí, tengo un equipo de guerreros divinos. Están a mi disposición. Nada más tengo que ordenar. Y me dijo algo importante: yo no voy a hacer lo que ustedes tienen que hacer, para decirlo en plural. Yo no voy a hacer lo que le he puesto a hacer al hombre. Si no, no hubiese creado a esa criatura, valga la redundancia, para hacer trabajo en la eternidad. Si no, no lo hubiese hecho él, no. Si yo no voy a hacer lo que tienes tú que hacer. ¿Cuál? Tener las armas de luz. No solo ser luz, sino tener las armas de luz. Dice el apóstol: poderosas en destrucción de fortalezas. En 2 Corintios 10:4, dice el apóstol hablando de ello. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son armas de luz, ángeles de luz de Dios. ¿Para qué? No son carnales, sino poderosas en destrucción, en Dios, para destrucción de fortalezas. Por eso es importante que nosotros nos despertemos del sueño, dice en el 13:11. Y es hora, dice, conociendo el tiempo. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en los finales de nuestros tiempos. Pronto van a venir por nosotros los cristianos, los que profesamos y los que nos llenamos la boca de que amamos al Señor. Vamos a tener que ser procesados en una prueba de fuego. Y vamos a atravesar esa parte, pero habremos hecho lo nuestro en el sentido de abrir los ojos al prójimo. Para los que han trabajado poco, hay tiempo todavía, porque después van a decir: ¿por qué no le eché más ganas? ¿Por qué no lo hice mejor? ¿Por qué no tomé el tiempo y lo hice precioso para que sacarle provecho? Minuto por minuto, día por día. Dice que es hora de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo. Y vestirnos en el siguiente, que dice: de las armas de luz, los ángeles. ¿Para qué? Dice que el apóstol primero dice que le rogaba a Dios que le quitara un aguijón en la carne
Pero le dice, bástate que mi potencia se perfeccione en tu debilidad o en tu flaqueza. Nuestra carne es débil. Por eso dice que el que crea que estar firme, mire que no caiga. Nuestra carne es débil, pero nuestro espíritu podemos hacerlo de roca, como el Señor. Porque el Señor dice que es la piedra, la roca. Así, fuerte, hablando de algo figurativo. Para que todo lo podamos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Dice que haremos mayores cosas que la que Él hizo. Juan es 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago también Él las hará, y mayores que esas hará porque yo voy al Padre. Por eso maneja el mandamiento. Cuando dice el 2:8, terminamos con ese mandamiento. ¿De quién está hablando? El verdadero, la verdadera luz, la que viene del Padre. Todo lo que maneja la Biblia con verdad viene del Padre. Cristo es verdad, Cristo es Dios. Pero de manera particular, la Biblia habla sobre el Padre como el verdadero, y aquí maneja la verdadera luz y alumbra. La que viene del Padre, para poder tener armas poderosas en destrucción de fortalezas, como dice el apóstol Pablo. Es importante que nosotros nos vistamos de esas armas de luz. Seamos luz y nos vistamos de las armas de luz para poder llevar bendición a otros, para sacar de la cárcel a otros, para darles, dice que a los ciegos, hablando de lo espiritual, alumbrar los ojos. Le dice el Señor al apóstol Pablo, para que alumbres sus ojos, dice en Hechos 23:18, así es. Dice, para que alumbres, para que abra sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios. El poder del apóstol Pablo, hasta el día de hoy, sigue trabajando a través de sus escritos. Estamos trabajando, hermanos. El Señor nos está abriendo muchas radios en todo el mundo. Solamente ahí se ve la mano del Señor de manera sobrenatural. Y estamos llegando a muchos lugares para decirle a los hermanos primero que no se muevan de su fe, que viene la barredora. Soy el único profeta que profetiza consumación. Todos los demás no profetizan eso. Por supuesto, soy el único profeta enviado de Dios en este tiempo. Hay muchos que profetizan a través de el don de profecía, pero nada más hay un vocero gentil y un vocero judío. Y yo predico consumación. Y muchos predican que viene persecución, pero que en medio de la persecución se van. No es así. Está establecido que muramos. Y cuando nos lleguen las personas que no creen esto, dice Isaías que el espanto les va a hacer entender lo oído. Vamos a morir por el Señor pronto, pero hay que tomar estos días que nos faltan como si fuera el último día. Sacarle provecho a la intimidad con el Señor para poder ser luz a otros. La luz no llega gratis, hermano. No llega gratis. Llega por esa pasión que pueda tener el cristiano en la búsqueda de la intimidad con el Señor. El estar sentados escuchando temas no nos hace luz. Nos hace que podamos caminar hacia la luz para que lleguemos a ser luz. Que el Señor los bendiga, hermanos.